que confirmó la resolución emitida por el Juzgado Segundo de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala el 3 de julio de 2015, que ordenó la reinstalación en su respectivo puesto de trabajo, igual salario y en las mismas o mejores condiciones, y el pago de los salarios dejados de percibir y hasta su efectiva reinstalación. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en la sentencia de fecha 7 de febrero de 2017, consideró: debido a la naturaleza del conflicto colectivo, se establece que la autorización que el patrono debe solicitar para despedir a los trabajadores, de conformidad con el artículo 380 del Código de Trabajo, tiene por objeto que el juzgador determine que, en efecto, su actuación no configura represalia alguna contra los emplazantes, derivada del ejercicio del derecho de negociación colectiva de aquellos. Si el patrono no solicita la autorización mencionada, se hace efectivo el derecho de los trabajadores a ser reinstalados, es decir, la ley brinda una protección a todos los trabajadores que están en condiciones de respaldar las pretensiones económico-sociales que se discuten en el conflicto colectivo, no así a los que de modo preferente se encuentran en una posición de defensa de los intereses del patrono, verbigracia a los empleados de confianza, a quienes por la naturaleza del cargo desempeñado, la legislación les brinda un trato especial respecto de los demás trabajadores, concluyendo que esa diferenciación también debe servir de pauta para la interpretación del contenido del artículo 380 del Código de Trabajo. La jurisprudencia constitucional ha establecido que los empleados públicos que ocupan un cargo catalogado como de confianza o de representación patronal conforme norma explícita no se encuentran protegidos por el emplazamiento decretado con motivo del planteamiento de un conflicto colectivo en el centro de trabajo. Por ende, el empleador no está sujeto a cumplir con el requisito establecido en los artículos 379 y 380 del Código de Trabajo. En el presente caso, la señora Leila Susana Lemus Arriaga fungió como directora con especialidad en asesoría jurídica en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Contraloría General de Cuentas, por lo que, al hacer el análisis respectivo de la acción constitucional, de los argumentos sustentados por el postulante, de los expedientes que sirven de antecedente al amparo y de la legislación aplicable, se advierte que ante las instancias correspondientes, que el puesto de trabajo que ocupaba el incidentante se caracteriza por ser un puesto de confianza de la Contraloría General de Cuentas, ya que debido a la naturaleza del cargo cuenta con diferencias significativas entre dichos trabajadores y los demás empleados de la empresa, las cuales quedaron apuntaladas con anterioridad y de conformidad con el Acuerdo A-049-2014, Régimen de Administración de Recursos Humanos, Carrera Administrativa y Clasificación de Puestos de la Contraloría General de Cuentas, que en su artículo 22 regula: la clasificación de puestos de la institución será de conformidad con estructura de los niveles siguientes: nivel superior, director. Y en su artículo 62 indica que, excepciones, no están sujetos a ninguna jornada de trabajo los directores. De lo anterior se advierte que los aspectos antes dichos evidencian que la incidentante protegía intereses del patrono, así también encuadra dentro de los puestos de trabajo catalogados como de confianza. En consecuencia, las prevenciones del conflicto colectivo invocado debido a la naturaleza del puesto no la protegían, circunstancias que la Sala, al emitir el fallo, en aras de tutelar el debido proceso, debió advertir de modo de analizar todos los motivos de inconformidad expresados en el recurso de apelación por el postulante. Específicamente a que un conflicto colectivo no protege a los trabajadores de confianza, es decir, el tribunal debió establecer si el incidentante como empleado de confianza podía ser protegido por un conflicto colectivo o no, por lo que el análisis de la Sala debió atender a razones de especialidad, seguridad y certeza jurídica del conflicto colectivo promovido. Con base en lo señalado, se concluye que concurren las situaciones fácticas que conllevan el otorgamiento de la protección constitucional solicitada, al quedar evidenciado que la Sala omitió resolver y fundamentar su fallo sobre lo expresamente impugnado, por lo que la resolución recurrida deviene arbitraria, siendo evidentes las violaciones denunciadas
ya que las partes, al acudir ante los órganos jurisdiccionales competentes, procuran la obtención de la justicia, por lo que los actos procesales deben ser encaminados a la defensa de sus derechos en el proceso y la resolución tiene que ser congruente con respecto a los agravios señalados. De tal cuenta que el amparo debe ser otorgado en el sentido de conminar a la autoridad impugnada para que, dentro del plazo que se le fija en la parte resolutiva de la presente sentencia, proceda a emitir nueva resolución conforme lo aquí considerado. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado declaró, otorga en definitiva la acción de amparo interpuesta por la Contraloría General de Cuentas en contra de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. En consecuencia, deja en suspenso en cuanto al reclamante el auto de 10 de febrero de 2016, proferido por la Sala denunciada dentro del expediente número 0173-2015, /004365, restituye al postulante en la situación jurídica afectada, ordena a la autoridad impugnada resolver conforme a derecho, la ley y lo aquí considerado, respetando los derechos y garantías del amparista bajo apercibimiento de imponer la multa de 500 quetzales a cada uno de los magistrados. En caso de no acatar lo resuelto dentro del plazo de 5 días de haber recibido los antecedentes, sin perjuicio de las responsabilidades legales en que pudieran incurrir. No hay condena en costas a la autoridad impugnada por lo antes considerado. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del citado acuerdo y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Pueden hacer uso de la palabra el apelante, tercera interesada del amparo y requiriente de la vista pública, Leila Susana Lemus Arriaga, quien actúa con el auxilio del abogado Nicky José Aguilar Yax, quienes compartirán el uso de la palabra. Pueden hacerlo, por favor. Muy buenos días, señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad, señor secretario, abogada representante del Ministerio Público y demás personas presentes en esta sala de audiencia. Como ya se refirió, la apelación se promovió en contra de la sentencia del 7 de febrero de 2017 emitida por la Corte de Constitucionalidad en su Cámara de Amparo y antejuicio. El punto medular de la discusión del presente amparo y de los agravios indicados en la interposición del amparo es básicamente que la Corte Suprema de Justicia acogió el argumento de que el puesto que ocupó la licenciada Leila Lemus Arriaga es catalogado como de confianza y de libre remoción. Dicho esto, honorables magistrados, para iniciar con la argumentación de la apelación promovida, es preciso determinar cuáles son los presupuestos doctrinarios y normativos para catalogar un empleado de confianza. Por esa razón, esta Corte ha asentado doctrina legal al respecto y en reiterados fallos ha establecido que para catalogar un puesto de confianza es necesario que dicho puesto esté catalogado expresamente por la ley de esa manera. Por esa razón es que solicito la autorización del señor presidente para darle lectura a un fallo emitido por la Corte Constitucional de Colombia que es conteste con lo asentado por esta Corte. Puede hacerlo, abogado, en lo conducente y sí, dentro de su tiempo, por favor. Muchas gracias. Al respecto de los presupuestos para catalogar un empleo de confianza, el doctor Vladimiro Naranjo Mesa, en una de las ponencias que hace como magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, que para el caso de Guatemala se cataloga como derecho comparado, en la sentencia C-195 de 1994, en la ponencia el doctor Vladimiro Naranjo Mesa establece
que para determinar que un empleo sea de libre nombramiento y remoción, hay que señalar en primer término que tenga fundamento legal. No hay que olvidar que por su misma naturaleza los empleos que son de libre nombramiento y remoción son aquellos que la Constitución establece y aquellos que determine la ley. Estos cargos de libre remoción y nombramiento no pueden ser otros que los creados de manera específica según el catálogo de funciones del organismo correspondiente. Dicho esto, es conteste con lo que ha asentado esta Corte respecto a los empleados de confianza, y el presupuesto esencial es que dicho cargo se encuentre catalogado expresamente como un empleo de confianza. Para dicho esto, hay que establecer cuál es la norma específica aplicable al presente caso, y en este caso, pues la norma específica que se debería de aplicar es el Acuerdo 049-2014, el cual fue emitido por la Contraloría General de Cuentas, que contiene el régimen de administración de recursos humanos, carrera administrativa y clasificación de puestos de la Contraloría General de Cuentas. Este acuerdo se emitió por la reserva legal que le da el Congreso a la Contraloría de Cuentas a través del decreto 13-2013, a través del cual se reformó la Ley Orgánica de la Contraloría y se le delega la reserva legal a la Contraloría General de Cuentas para que emita su propio reglamento de personal. Lo interesante de este caso, señores magistrados, es que en la norma específica que regula el régimen de personal de la Contraloría de Cuentas, en ningún artículo se expresa y se cataloga como cargo de confianza el que ocupó la licenciada Leila Lemus. Es por ello que nosotros consideramos que la sentencia venida en grado carece de un análisis intelectivo profundo y que únicamente se limitó a hacer una aplicación autómata de los fallos que ha emitido esta Corte en casos que son sustancialmente distintos al presente caso. Es obvio que la aplicación y la interpretación normativa, y en este caso de la doctrina legal asentada por esta Corte de forma autómata, ha sido superada por el derecho constitucional, y la sentencia que ha emitido la Corte Suprema de Justicia no cumple los fines del control constitucional que debería de realizar un tribunal de amparo. En ese sentido, el artículo 2 y el artículo 19 catalogan como empleados de confianza únicamente al Contralor General de Cuentas, al Subcontralor de Probidad, al Subcontralor de Calidad de Gasto Público, al Subcontralor Administrativo, al Inspector General y a las personas contratadas de forma temporal. Los artículos 2 y artículo 19 del Acuerdo A 049-2004 en ninguno de sus apartados establece que el cargo de directora con especialidad en asesoría jurídica esté catalogado como un empleo de confianza. ¿Esto por qué? Este cargo se contrata a través del reglón 011 y este es un empleo por oposición. Eso lo establece el artículo 19 de dicho acuerdo. Entonces, es una contradicción jurídica que la ley establezca que sea un cargo por oposición y permanente, y que a la misma vez la Corte Suprema de Justicia asevere que el cargo que ocupó la licenciada Leila Lemus es un cargo de confianza, porque el cargo de confianza confianza y libre remoción y el cargo por oposición son excluyentes entre sí. Su naturaleza jurídica es distinta. ¿Por qué razón? Porque el empleo por oposición lleva un procedimiento legal establecido en la ley, mientras que el empleo de confianza y de libre remoción, pues como su nombre lo dice, no necesita hacer un proceso de oposición. Y en ese es el punto medular que quiero centrar el argumento, porque la Corte Suprema de Justicia, no obstante, refiere el artículo 22 y 62 en el considerando tercero de la sentencia apelada, únicamente se limita a decir que como el cargo de directora con especialidad de asesoría jurídica no está sujeto a un horario, que por esa razón es un empleo de confianza. Y como ha establecido esta Corte, el presupuesto esencial para que se catalogue un empleo de confianza es que esté determinado y catalogado así por la ley.
y que para el presente caso el acuerdo referido en ninguno de sus artículos establece y cataloga el cargo de directora con especialidad en asesoría jurídica como un empleo de confianza. Para el caso de una persona que trabaja sin límite de horarios, no significa, según la doctrina laboral, que esta persona ejerza un cargo de confianza. Simplemente significa que no está sujeto a una supervisión inmediata, que es lo que establece el artículo 124 del Código de Trabajo, que pues, se puede aplicar analógicamente al presente caso. En ese sentido, pues consideramos que la Corte Suprema de Justicia hizo un análisis muy simplista al respecto de 3 sentencias invocadas, ya que las 3 sentencias invocadas refieren a 3 casos específicos del Ministerio de Salud, en el cual el pacto colectivo para los cargos que se refieren en dichas sentencias sí especifica que dichos cargos son empleados de confianza. Entonces, en conclusión, si el cargo de directora con especialidad de asesoría jurídica es un cargo por oposición de carácter permanente y no está establecido en la ley aplicable al caso concreto como un empleado de confianza, es claro que la Contraloría General de Cuentas debió de haber solicitado la autorización al tribunal que conoce el pacto colectivo para poder hacer la destitución. En ese sentido, pues para concluir, y sin que esto sea menos importante que los argumentos vertidos, es preciso también que los honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad sepan que la destitución se da el día 20 de febrero del 2015, fecha en la cual la licenciada Leila Lemos estaba suspendida por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por haber sido intervenida quirúrgicamente de la columna vertebral. Esta circunstancia era conocida por la Corte de Constitucionalidad, por la Contraloría General de Cuentas, y aún a sabienda de estos, emiten el acuerdo de destitución, el que dicho sea de paso, nunca fue notificado legalmente. ¿Por qué es importante esto? Porque dentro del expediente existe un oficio de fecha 13 de abril del 2015, en el que el gerente general le indica a la Contraloría General de Cuentas que al día 20 de febrero del 2015 la licenciada Leila Lemos se encontraba suspendida, que es uno de los supuestos normativos también por el cual se debe solicitar autorización judicial para proceder a un despido. Esto, lamentablemente, la Contraloría de Cuentas lo hace hasta el 6 de marzo, es decir, casi un mes con 10 días después que se da la destitución, y hasta en abril ellos saben que para el día del despido la licenciada Leila estaba suspendida. Por esa razón, honorables magistrados, y con el debido respeto, solicito que se tome en cuenta de que la norma específica y aplicable al presente caso en ninguno de sus artículos cataloga el puesto que ocupó la licenciada Leila Lemos como un empleo de confianza, y ese es el presupuesto esencial que esta Corte, que la doctrina emanada de los juristas y también del derecho comparado han sido contestes en establecer que ese es el presupuesto esencial para catalogar así un cargo. Por esa razón, en base a lo que establece la ley, solicito que se tenga por evacuada de forma verbal la presente audiencia y que al momento de dictarse la sentencia que en derecho corresponde se declare con lugar el recurso de apelación, se revoque la sentencia apelada y en esa consecuencia quede en firme la sentencia emanada por la Sala Segunda de Trabajo y Previsión Social. Muchas gracias. Si quisiera hacer uso de la palabra, la licenciada Lemos, tiene 5 minutos todavía, por favor. Buenos días, muchas gracias, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, a la abogada representante del Ministerio Público y a las personas que se encuentran en esa sala. Yo no puedo abordar más y ahondar más, de hecho, en la exposición jurídica, doctrinaria y de derecho comparado que hizo ya mi abogado asesor, pero sí quisiera puntualizar básicamente en el último tema que él abordó, porque creo que independientemente de la ilegalidad que se cometió en la resolución del acuerdo de destitución al cargo que yo ostentaba en la Contraloría General de Cuentas como directora con especialidad de asesoría jurídica, que insisto, ya se expuso de manera abundante por mi abogado, creo que también es importante señalar el extremo de que para la fecha en la que toma posesión el Contralor General de Cuentas, el licenciado Carlos Mencos, de hecho solicita una audiencia personal
para poder presentarle mi caso médico. Yo fui intervenida el día 23 de octubre del año 2014 de la columna vertebral y a razón de un padecimiento crónico y degenerativo, que es artritis reumatoide degenerativa, que llegué a tener una disfunción de nivel 4, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social me suspendió de mis labores desde el momento de la intervención quirúrgica. Todos en la Contraloría General de Cuentas sabían que yo me encontraba suspendida por esa intervención quirúrgica y por ese padecimiento médico. Se resolvió el día 19 de febrero mi destitución y obra en el expediente, de hecho, que el mismo día 19 de febrero la Contraloría General de Cuentas recibió los oficios que remitió el Departamento de Auditoría de Servicios de Salud del ICS, notificándoles que me encontraba suspendida. Un mes, 10 días después de que se resuelve mi destitución, que dicho sea de paso, jamás me ha sido notificada, le requieren al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que indique si efectivamente yo me encontraba suspendida. El 16 de abril reciben un oficio de fecha 13 de abril, dirigido por el gerente general del ICS, en donde le señala que efectivamente me encontraba suspendida y a requerimiento del Contralor General de Cuentas se hace una auditoría de salud de todo mi expediente clínico. Es de verdad inaudito la actitud que se tomó a nivel de la Contraloría General de Cuentas e independientemente de los factores de tipo legal que existen acá, en la ilegalidad que se presentó o que se realizó en la emisión del acuerdo del Contralor General de Cuentas que resuelve mi destitución y porque me atañe de manera personal, les puedo decir que gracias a esta actitud que tomó la institución para la cual laboré poco más de 4 años, perdí los derechos como cotizante a la Seguridad Social. Me encuentro desde hace 2 años y 4 meses bajo un tratamiento de quimioterapia, porque es la forma en la que se trata la enfermedad que tengo. Y considero que también eso, porque lo expusimos dentro de los argumentos que se presentaron a la Corte Suprema de Justicia, debiese de tomarse en cuenta. Gracias. Muchísimas gracias. Queda para finalizar el uso de la palabra la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Sección Personal, por medio de la agente fiscal, abogada Ethel Judith Rodas Morales, quien queda en el uso de la palabra. Buenos días, honorables magistrados, personas presentes en esta sala de audiencias. En el presente caso, la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal no comparte el criterio de Corte Suprema de Justicia al haber otorgado la presente acción constitucional, toda vez que se evidencia que no existía un agravio constitucional que hiciera prosperable el amparo, ante que la Sala Segunda de Trabajo y Previsión Social había resuelto acorde a las constancias procesales y a las normas legales aplicables al caso en concreto. En el presente caso, la entidad amparista reclamaba que no procedía la reinstalación, toda vez que la incidentante ostentaba un cargo de confianza. Cabe indicar que si bien es cierto esta honorable Corte ha indicado que los puestos de confianza no les aplican las prevenciones establecidas en el artículo 379 y 380 del Código de Trabajo, esta honorable Corte también ha indicado que con el objeto de evitar la arbitrariedad con relación a determinar si un puesto es o no es de confianza, ha indicado que un puesto de confianza debe estar previamente definido como tal en ley, pacto colectivo o acuerdo. En el presente caso, al momento de darse el despido, se logró acreditar que no existía ninguna norma legal que determinara que el puesto de la incidentante era de confianza. Por tal razón, lo resuelto por la sala se ajustaba a derecho, al determinarse que la misma no ostentaba cargo de confianza y que se le había despedido estando vigentes prevenciones por conflicto colectivo económico-social. Por parte de la entidad amparista debió solicitarse autorización para dar terminada la relación laboral y al no haberlo hecho procedía a la reinstalación de la incidentante. Por tal razón, esta Fiscalía considera que al no haber agravio en lo resuelto por parte de la Sala Segunda de Trabajo y Previsión Social, considera que no debió otorgarse el amparo, por lo que se solicita se declare con lugar el recurso de apelación interpuesto, se revoque lo resuelto y se deniegue la acción constitucional promovida. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Rodas Morales. Se clausura la presente audiencia. Buen día.